Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase y así como trabajábamos ya la semana anterior, que explicábamos la calidad del agua, compuestos que pueden existir, incluso hay que ir haciendo referencia a normativas, porque ya saben ustedes que en cuestión de el medio ambiente siempre vamos a estar haciendo referencia a las leyes, reglamentos de leyes, normas, lo que nos va a regir para nosotros tener, digamos, de cierto modo, la posibilidad de estar protegiendo al medio ambiente en todo lo que hagamos. Y nuestra forma de trabajar como ingenieros tiene que ser en el formato de desarrollo, pero sustentable. Eso no se los puede olvidar. Entonces, bueno, vamos a darle continuidad a la clase que dejamos pues la semana pasada. Vamos a empezar a compartir. Y trabajamos en esta parte. La semana anterior habíamos platicado hasta por acá, ¿no? En cuestión de contaminación del agua. Y pues la idea nuestra ahora es hablar de los sistemas de tratamiento y que llevan varias etapas y que estos sistemas de tratamiento, como lo deben de estar pudiendo ver en estas diapositivas, que pues dependerán tanto del flujo de agua que tenga como de la propia calidad de agua. O sea, si es del flujo, me refiero a qué tan grande, qué volumen tengo yo que tratar, por cuánto tiempo. Y con respecto a cantidad de operaciones o más bien en referencia al tipo de operaciones que van a estar dentro de este sistema de tratamiento de aguas residuales, pues necesitaremos hacerlo en referencia a qué hay. O sea, qué tipo de, cuál es la química de esa agua, qué microorganismos contiene, si contiene partículas suspendidas, que si tiene incluso basura, o sea, si hay que ponerle un sistema de cribado, de cierto modo, que filtre, que elimine todas esas, que no le podamos ni siquiera llamar partículas, que son cuerpos grandes, ¿sí? Entonces, todo esto dependerá de qué tipo de planta tenga yo, o sea, no es lo mismo tener una planta de tratamiento de aguas residuales municipal que una planta de tratamiento de aguas residuales para una industria. El principio de la limpieza del agua es el mismo, pero sí, insisto, el tamaño y también el número de operaciones, tipo de operaciones que voy a tener, pues va a ser diferente, porque siempre depende del tipo de agua que yo tenga. Entonces, estas son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Seguramente, lo que sí voy a encontrar, a diferencia de al interior de las operaciones, pero sí voy a encontrar tratamientos. En una planta de tratamiento de aguas residuales voy a encontrar tratamiento u operaciones primarias, primarias, secundarias y terciarias. Es lo que viene terciaria, lo que dice acá. Y en sí, la parte primaria va a contener, pues, este primer cribado donde va a entrar el agua residual, este primer cribado donde voy a quitar todas esas partes que son como objetos grandes. Vamos a tener una remoción sencilla de las partículas que sean más pesadas. Como pueden ver aquí, se trata simplemente por diferencia de densidad tratar de removerlas. Y viene una primera clarificación donde por una temporalidad que se tiene en ciertos contenedores, por propia igual diferencia de densidad, se trata de separar y en este caso, para cuando estoy hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, prácticamente cuando yo ya quité los sólidos, aquellos objetos grandes, pues me quedan todo aquel
sólido, que de cierto modo sí pasaba por aquí, porque estos son sistemas de cribados grandes, o sea, hay rejillas muy grandes, pero que igual al esperar una cierta cantidad de tiempo, voy a hacer lo que precipite y en general voy a mandar esos precipitados a los digestores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estoy mandando aquí? Prácticamente aquí está pasando la materia fecal que tiene más peso, ¿sí? Materia fecal. Pero no pasa toda, o sea, no toda se precipita, hay mucha materia de ese tipo que queda disuelta. Entonces, tengo que pasar a un tratamiento u operación secundaria, donde voy a suministrarle aire. ¿Para qué? Para que empiece a generarme reacciones y separar los sólidos suspendidos de también este tipo de materia fecal, como de los microorganismos. Hay microorganismos que necesitan oxígeno para vivir, por eso dentro de los parámetros que estudiábamos y que platicamos la semana pasada, hay uno que se llama demanda química de oxígeno y hay otro que se llama demanda biológica de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno tiene referencia precisamente a los microorganismos que están presentes en estas aguas y cuánto es lo que necesitan para ellos seguirse reproduciendo. Y en el caso de la demanda química de oxígeno, aunque tiene referencia a la anterior, pero realmente esto es para lo que ocupo para que reaccione los, eh, en general, los sólidos disueltos que tengo en esas aguas. Cuando yo logro hacerlo reaccionar y los pongo en un sistema de clarificación, que esto puede incluir sistema de coagulantes, o sea, para ayudar a que estos sólidos suspendidos se empiecen a juntar. ¿Se acuerdan que lo platicamos la semana pasada? Entonces, estos coagulantes en realidad les decimos que los floculantes, que van a hacer que se pegue una partícula con otra, que nos formen estos aglomerados y que en general tiendan a precipitar. Pues aquí ven ustedes, misma situación, yo voy precipitando estos residuos que son activos porque también estoy juntando muchos microorganismos. Y pongo una conexión de cierto modo acá con los digestores. Acá en un digestor la materia en realidad va a durar un poco más de tiempo porque la reacción es un poquito más lenta, ¿sí? Y el agua que sigo clarificando pasa a sistemas de desinfección, esto es durante un tratamiento secundario, ¿sí? Y aquí puedo utilizar, como se lo mencioné ya la semana pasada, cloro, luz ultravioleta para desactivar a todos estos microorganismos que tiene todavía esta agua. Y puedo tener una etapa, tratamiento terciario que tendrá que ver con la remoción de nutrientes, o sea, para eliminar todavía lo que me quedó en los tratamientos primario y secundario, ¿sí? Todos los excesos que aún pueda tener. Ahora, esta es la forma, digo, más general de presentarlo, pero todo esto en qué tipo de equipos se va a dividir, ¿sí? Entonces, voy a tener tanques de sedimentación. Settler significa esto, sedimentación, lo que les acabo de platicar con el diagrama anterior. Lo que pasa es que el diagrama anterior era una, una generalidad más amplia. Voy a tener espacios o tanques también de aereación. Los pretratamientos pueden o no incluir la parte de floculación, los floculantes. Aquí es donde tenía yo el sistema de cribado. O sea, un sistema de cribado para el que todavía no entienda o no comprenda esa terminología,
pues tiene referencia a un tipo de filtración de un poro muy, muy grande que, por ejemplo, la alambrera de las ventanas. La finalidad es sí evitar que ciertos objetos que estén o que estén en el aire o como algunos organismos como animalitos, pues entren o salgan también, entren a tu casa. Entonces, la finalidad de un cribado es eliminar partículas que no pasen por ese poro, ¿sí? Y tiene que iniciar en esa parte para no entorpecer ninguno de los procesos en la zona de aireación o en la zona de sedimentación o cualquier tipo de filtración, incluyendo en la desinfección. Porque si nosotros dejáramos pasar esto, no solamente se trata de entorpecer, sino se trata también de que aquí taparíamos los sistemas con objetos que sean muy grandes y olvídense, ya no funcionó, ¿sí? Ahora, ¿qué significa el que tenga un sistema de remoción este, biológica? Bueno, que pueda hacer que yo tenga que agregar sistema extra como un sistema de membrana, donde ya los sistemas de membrana son una especie también de cribado, pero es un filtrado de un poro fino, donde voy a quitar partículas muy, muy pequeñas. Incluso puedo llevarme hasta aglomerados de bacterias, aglomerados, no individuales, aglomerados de bacterias, pero de todas formas necesito incluir, siempre van a tener esto, una etapa de desinfección también en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. No estoy hablando de plantas de tratamientos de agua, estoy haciendo referencia a de aguas residuales, que es lo que más nos interesa sobre todo en este momento, porque igual, ya sea que son plantas de tratamiento de aguas municipales o que son plantas de tratamiento de aguas residuales en la industria o industriales, pues voy a tener este tipo de tratamiento. ¿Por qué no estoy hablando de una planta de tratamiento de aguas común? Porque en estas, aunque sí voy a dar un seguimiento de normativas, en realidad aquí yo estoy hablando de potabilizar el agua, agua potable, pero la química del agua y la cantidad de microorganismos en este tipo de plantas es mucho más mínima. Entonces, si podemos entender un sistema complejo de una planta de tratamiento de aguas residuales, se puede entender la planta de tratamiento de aguas, que es más sencilla, ¿sí? No voy a tener estos sistemas de sedimentación y aireación. En una planta de tratamiento de aguas sí voy a tener un pretratamiento y voy a tener filtración por arenas, por tierras diatomeas y una desinfección, pero es menor el tratamiento. ¿Diga? Ok. Entonces, pues lo que vamos a encontrar, esto que veíamos en un diagrama, en realidad lo van a encontrar de esta forma en una planta. Esto es una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto que están observando aquí, ¿sí? Cada, cada equipo debe tener parámetros de seguimiento como es el tiempo, porque necesitamos que quede en ese equipo, que realmente se logre eliminar los elementos o microorganismos que necesitamos para que pase al siguiente equipo, ¿sí? Esto que ven aquí, se los presentaba la semana anterior, parecen piscinas, ¿no? Parece igual hasta una piscina olímpica. Lo que hacemos aquí a través de meterle de sistemas de aireación hacia el interior, conectado a través de tuberías, suministramos aire. Permitimos, como ya se los indicaba anteriormente, pues la generalidad es que
permitimos que empiece a reaccionar aquellos elementos que con oxígeno se pueden oxidar y de cierto modo al empezarse a oxidar van a empezar a generar compuestos que son más pesados. Entonces empezamos a llevar una carga acá al final que sea más fácil de, de pasar a un sistema donde yo ya puedo remover sólidos que estén suspendidos, donde ya tengo más en conjunto, ¿sí? Y además del tiempo, ustedes ven estos sistemas aquí circulares, ¿verdad? Espero que sí los estén observando. Todos estos sistemas son circulares, pero la forma de estos tanques, sí está bien, ¿no? Son de tipo cilíndricos, pero tienen una forma cónica al interior y aquí tenemos que controlar un parámetro, una variable muy importante que es una variable mecánica, lo cual es el torque, que esto se estudió en mecánica hace tiempo, ¿no? Cuando ustedes estaban en segundo semestre, y también lo vimos un poquito en ingeniería de materiales. Bueno, pues resulta que aquí yo tengo, voy a llamarlo un eje, que tiene que estar en movimiento y tiene un sistema de arrastre. Buscarlo con negro para que se note un poquito más. Lleva un tipo como de rejilla. Un sistema de arrastre, esto tiene un diseño de esta forma, donde a través de ese sistema de arrastre que está constantemente en movimiento circular, o sea, en movimientos giratorios, ¿sí? Todo aquel sólido que esté suspendido acá, sólido o materia que puede ser incluso hasta, como ven aquí, que se ve como en una coloración verdosa, bueno, pues puede ser porque hay organismos que se fueron juntando ahí y al yo tener ese sistema en movimiento circular, llevo un arrastre, se va pasando para acá, ¿sí? Los voy pasando a los digestores, esa parte es de materia que yo ya no quiero, y el sistema de agua, donde yo ya estoy clarificando, limpiando, pues termino llevándomelo al siguiente sistema. ¿Se entiende? Hay sistemas de estos que no solamente tienen un sistema de aireación, que siempre va a estar como que es una de las primeras partes, sino hay sistemas también muy similares que van a tener aireación y que van a tener una cantidad rica en microorganismos. Uno puede aprovechar los mismos microorganismos que trae la propia agua y suministrarle incluso más, porque queremos controlarlos. Ahí, por supuesto, tenemos que controlar las variables de demanda biológica de oxígeno. Es una variable que nos va a ayudar a comprender, eso se puede trasladar en cantidad o qué tanta población tenga yo de microorganismos. O sea, prácticamente cuando me refiero a microorganismos en plantas de tratamiento de aguas residuales, me voy a referir a bacterias, ¿ok? Entonces yo quiero mantener una población de bacterias de cierto tipo, ¿para qué? Para que se coman las grasas y aceites. Porque sabemos que no están mezcladas con el agua, quedan por diferencia de densidad y porque son partículas hidrofóbicas, así les llamamos a las partículas de las grasas y los aceites. Además, bueno, recordando un poquito la química de esto, es que ellos tienen, son compuestos que tienen enlace covalente, estos compuestos de enlace covalente no se disuelven en compuestos como el agua. Entonces, al final de cuentas, físicamente se les dice hidrofóbicos, que le tienen miedo al agua. Si lo estudiamos hacia el interior, si utilizamos un microscopio electrónico, un microscopio de barrido electrónico, podemos ver ese fenómeno, así se empiezan a juntar las partículas y sí, parece como que le tienen miedo al agua, de ahí viene el término.
Y en el caso de en la parte química, pues sabemos que en realidad esto tiene que ver con el tipo de enlaces que pues no se van a juntar, ¿verdad? Y también tiene que ver con un poquito más, si hablamos de los enlaces, con su capacidad electrónica, entonces tiene que ver también con diferencias de potenciales, qué tipo de elementos andan ahí jugando. Entonces, bueno, como no lo podemos arrastrar simplemente con pura agua, entonces utilizamos una cantidad de bacterias. Y ahí, ¿qué parámetros vamos a controlar? Como les decía, demanda biológica de oxígeno, pero también el pH, porque se requiere un medio que tenga un pH ni muy ácido ni muy básico. Realmente sí se manejan entre pHs este, básicos, pero en realidad puede andar, si recuerdo bien, muchachos, esta es una parte más profunda, pero va como del 6 al 9, o sea, sí tiene un poquito de acidez, más o menos está como entre 6 y 9 el pH. Y la temperatura, hay que controlarles temperatura para que se mantengan vivos estos microorganismos. Y se controlan temperaturas, generalmente tienen que ser menores a 40 grados Celsius. Deben de andar más o menos menor a 35 y no muy frías tampoco, ¿sí? Porque temperaturas superiores a esto también van a afectar a esta población de bacterias y pues, se nos van a morir y ya no eliminamos las grasas. Entonces a mí no me conviene eso, ¿verdad? Entonces hay que controlar muy, muy bien la cantidad de microorganismos que tengamos ahí porque pues no queremos que se nos vuelva lo opuesto, ¿verdad? Que al final termine con más bacterias, que no es la realidad que yo estoy buscando. Entonces, igual dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales o planta de tratamiento de aguas, pues van a encontrar distintos espacios. Obviamente va a haber espacios de oficina. em, los departamentos de control, las casas de control donde tienes que tener toda la parte del manejo de estos parámetros. Tienes que tener laboratorios aquí mismo. Aquí no puedes tener el decir de que, tomo mis muestras y las mando a otro laboratorio externo, que necesitas estar haciendo constantemente la revisión de estas muestras, ¿sí? Y son más, ay, más imágenes para que ustedes pudieran observar esto. Vamos a observar esta pequeña planta, es más, es una forma más industrial y mucho más pequeña, o sea, para un flujo más pequeño de agua, ¿sí? Te hace lo mismo. Tenemos sistemas también con procesamiento microbial, ahí lo ven el MBBR, ¿sí? Nada más es en espacios, pues, más pequeños, pero igual tenemos tratamientos primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Ahí está el tratamiento primario donde empieza con el sistema de cribado, viene el sistema de cavitación y luego tiene que pasar a la clarificación y utilizando bacterias y utilizando compuestos químicos que, como ya se los platicaba, tienen que hacerla de floculantes para que se nos eliminen, o sea, que junten todas las partículas que quedan suspendidas y nos las eliminen por precipitación, que tiene que ver por diferencia de densidad, ¿sí? Tenemos esta otra positivas donde le habíamos agregado otras descripciones. Entonces es lo mismo, tengo las etapas de tratamientos primarios, secundarios, terciarios y fíjense bien, en esta imagen que les estoy presentando ahorita, además agregamos la parte que
tiene la tendencia de estos últimos años, al menos en la última década, la tendencia es que reutilices, que recicles. Entonces, aun y cuando yo ya limpié el agua y la voy a mandar, ¿a dónde? Es la otra pregunta, ¿no? ¿A dónde va a ir esta agua al final? Entonces, puede ser, la mando de nuevo a la naturaleza, una vez que ya cumplo con todos los límites, al menos, ¿no? Que estoy dentro de los límites que me permitan las leyes, o sea, donde no le voy a hacer daño al medio ambiente, o bien puedo mandarla a reutilización, a procesos, ¿sí? De tal forma que pues ya estoy haciendo un buen uso de el agua que sale de esta planta de tratamiento de agua. ¿Y qué pasa con toda la materia orgánica que junté? Una, son conocidos como biosólidos. ¿Por qué? Porque yo junté ahí bacterias, junté materia fecal que aún está en reacción, ¿sí? Entonces, hay que comprender lo siguiente. Con estos sólidos, esos sólidos no puedo directamente nada más utilizarlos para como abono. Directamente no. ¿Por qué no? La respuesta es, no cumplen con pH y concentración de nutrientes como debe ser. Pero aquí hay algo muy importante, el pH. Entonces, se puede hacer un tratamiento, que es lo que tenía yo aquí. Claro. Podemos hacer un tratamiento agregado que consiste prácticamente en tener sistemas cerrados a través del tiempo, dejar que esto tome su curso con las propias reacciones, o tenemos que agregarle algunos compuestos químicos para generar el cambio del pH. Les pudiéramos llamar incluso apagados, sólidos apagados, porque lo que vamos a hacer tiene que consistir en asegurarnos que tengan el cumplimiento para poder trabajarlos como abono. O sea, de que no vayan a irme a lastimar un suelo donde yo lo vaya a agregar, ¿sí? De eso tengo que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es que los sólidos que salen de la planta de tratamiento de aguas residuales no van directamente como uso de abono, pero si los tratamos, si les damos un tratamiento, sí se pueden utilizar como abono. Si no los tratáramos, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente depositarlos en un relleno sanitario. Nos pueden servir de las capas de entre tierra y arena que van entre capas de basura en un relleno sanitario. Que esto, pues van a encontrar que parte de los residuos que salen de aquí, pues sí van a un relleno sanitario. Pero si yo les doy tratamiento, aquí yo voy a tener en el tratamiento de estos residuos, voy a tener que sellarlo de cierto modo, o sea, está tapado, y tengo que tener la salida de gas, ¿sí? Generalmente aquí yo puedo también reutilizar esto puedo usar energía. Recuerden lo siguiente, en la descomposición de materia orgánica, uno de los gases que nos va a producir es el metano. Y nosotros ya estudiamos este gas que produce el efecto invernadero. Y sabemos nosotros que si lo quemamos, me va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Que estos gases también son de efecto invernadero, pero tienen un menor efecto. Eso ya lo estudiamos. Entonces, lo que podemos hacer es poner a incinerar
este gas que sale de aquí, pero la idea es que utilice también lo mayormente posible esa energía. Entonces, yo puedo utilizar esa energía calorífica, quizá lo mencionaron en su clase de fluidos esto, y la puedo convertir en energía eléctrica. Entonces, puedo aprovechar de todo este desperdicio también para mandarlo ¿ah? A uso industrial también, o al mismo para la energía que necesito para trabajar esta planta de tratamiento de agua, también puedo hacer eso, ¿sí? Que sería lo ideal, que yo trate de reciclar, de utilizar todo lo que estoy sacando de estos desechos, ¿estamos? Aquí yo les dejé, estas son otras diapositivas extras, quise dejarles también, estas ligas para que ustedes puedan investigar un poco más. En la semana, lo que resta de la semana, van ustedes a trabajar con observar la planta de tratamiento de aguas residuales que está en la ciudad de Guadalajara. Eh, Se espera que es lo que hagan en las siguientes 2 horas a modo de práctica, ¿sí? Van a observar detalladamente, van a hacer sus anotaciones con respecto a la química del agua, van a ver qué tienen en el pretratamiento, qué hay en el primario, secundario, terciario, cómo están desarrollados este tipo de procesamiento, ¿sí? Nos regresamos. Y aquí les dejo también la página que es para encontrar la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Hermosillo. Si nosotros no tuviéramos el problema que tenemos debido a COVID-19, realizaríamos esta visita y pudiéramos observarlo en vivo, ¿no? Pero sabemos que la situación en este momento no nos lo permite, pero les dejo aquí la liga para que si ustedes necesitan leer más sobre ello, si quieren saber eh, más sobre realmente cuál es cuando tú muestreas esa agua, cuáles son sus concentraciones, qué es lo que trae ahí disuelto, si tienes si tienes mediciones de los parámetros, si ustedes quieren incluso contactar al personal, ahí en la página tiene contactos y créanme que igual les van a responder, ¿sí? Aquí, ¿a qué normas damos seguimiento? Estamos dando básicamente seguimiento a la norma 003 de Semarnat, que es para recursos públicos, y se cumple también con la norma 004 de Semarnat, que es para la disposición. O sea, ok, una vez que ya limpiaste esa agua, ¿qué vas a hacer con ella? Ya sea que la mandas de nuevo a el sistema de alcantarillado o que va a sistema de riego. ¿A dónde? ¿Qué vas a hacer con ella? Esto viene en estas 2 normas y como se los menciono aquí, las plantas de tratamiento deben de tener su laboratorio propio porque es un análisis diario, constante, tanto de lo que llega como lo que sale, porque tenemos que estar bien seguros de lo que ya sacamos y regresamos al medio ambiente, está bien, que está limpio, que puede pasar con los niveles de concentraciones y en general. Ahora, en esa planta de Hermosillo, ellos tienen este sistema, tienen un tren de agua, tren de lodo, generación y aprovechamiento de biogás, y tienen precisamente un pretratamiento, lo que llamábamos nosotros el cribado, o sea, el donde te quitas los sólidos de gran tamaño. Yo les platicaba la semana anterior que incluso de repente se encuentran hasta pedazos de muebles porque la gente es sucia, la gente echa a las sistemas de aguas residuales lo que se les ocurre, ¿sí? Y pues también se pueden remover arenas, sólidos que son pesados con desarenadores tipo Vortex.
a través de simplemente la energía potencial, de la energía cinética que generas en el agua, arrastras arena. Esto también quise agregarles esta imagen. Esto es un sistema inicial de cribado, una reja, pero así, acá afuera de la reja, por donde está entrando el agua, se quedan los sólidos grandes. Obviamente, a través de esas rejas, pues van a pasar partículas o incluso objetos más grandes, pero hay que tener un sistema de eliminación de esos objetos, ¿verdad? Por eso aquí quisimos incluirles este otro diagrama donde pudieran verlo un poquito más fácil, ¿sí? Donde tenemos el desarenado de todo eso que pasó, lo que, bueno, aquí se eliminó esto, acá pasó para acá. Todavía lo podemos quitar y esto que precipitó lo llevamos a un digestor, ¿sí? Entonces, el tratamiento primario consiste en remover la fracción sedimentable del agua residual por medio de rastras que remueven natas y lodos, lo que se llama lodos primarios. Recuerden que se los dibujé hace un momento y que aquí nosotros mecánicamente tenemos que estar cuidando este movimiento. Ni puede ser muy rápido ni puede ser muy lento. La cantidad de lodos que tengo aquí, si yo no cuido el torque, me puede generar que el, el equipo se amarre y deje de funcionar. Entonces son parámetros que para funcionamiento del equipo yo tengo que revisar. No es únicamente lo que tengo aquí adentro, o sea, la química del agua. Yo tengo que estar revisando los parámetros de este equipo, ¿sí? Por eso les mencionaba, yo voy a cuidar mucho este parámetro que se llama torque. No sé si ustedes recuerdan lo que era el torque, pero tiene que ver con trabajo. O sea, el trabajo, work es igual a fuerza por distancia, así era la formulita, ¿no? Y en cuestión de un trabajo rotatorio, que es igual por una distancia, pero que tiene que ver con un ángulo. Eh, y esto finalmente se convierte en esto, ¿sí? Y para eso estudiaron mecánica. ¿No se acuerdan? Ahí está en sus notas. Venía en la carta descriptiva y les aseguro que lo estudiaron, pero no se acuerdan. Y fíjense, muchachos, estos sistemas se parecen mucho a los sistemas que tienen también en ingeniería. Digo, el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? En los espesadores, donde al revés, aquí ellos lo que quieren es aumentar la concentración. A estos corchetes me estoy haciendo referencia a concentración, ¿ok? Y en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que queremos es disminuir la concentración. El principio de funcionamiento es el mismo. Así es. Trabajas con un sistema, una zona de sedimentación, ¿sí? Vas a eliminar o vas a tener un desagüe acá. Hay vertedero, una zona de vertedero que es una zona que rodea, que está alrededor del propio tanque de sedimentación. Y como ya les indicaba, tienes un sistema en movimiento aquí al interior. ¿Sí? No hay dudas hasta el momento. Yo creo que o explico muy bien o explico re mal. El tratamiento secundario biológico tienes que llevar
materia orgánica, hay que eliminar materia orgánica, y ya les platicaba yo, generalmente lo utilizamos a través de bacterias, población que tenemos que controlar nosotros, y hay un suministro también de aire, ¿sí? Bueno, esta imagen, por eso decidí incluirla. Esto es lo que tienen ustedes alrededor del tanque, ¿sí? Es un espacio de seguridad y luego ven aquí todavía esta otra orilla, ¿verdad? Bueno, cuando llega este sistema que aquí viene, el sistema de arrastre, va sacando a esta área y eso lo vas eliminando para el nuevo procesamiento. Y el tratamiento de lodos que les platicaba, oye, vas a terminar con ese tipo de materia orgánica que nosotros, si lo trabajáramos en casa, materia orgánica, nosotros decimos, vamos a hacer composta, pero no es lo mismo trabajarlo en una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Están de acuerdo? Sí, te puede servir como abono, pero a estos, por eso también les vamos a llamar lodos primarios, secundarios, depende de dónde provengan, de qué parte del procesamiento de las aguas residuales. Y además, yo necesito esta parte muy importante, estabilización, porque ya les platicaba, yo necesito mantener al menos un pH para protección de los suelos a donde yo voy a utilizarlos. Y por supuesto que tengo que analizar los nutrientes, porque no es nomás decir, sí, esto es abono y échaselo. Puedo acabar con un tipo de suelo por andarle poniendo de más, ¿sí? Y también hablamos de esto, puedo hablar de cogeneración de energía eléctrica. Puedo utilizar la energía calorífica, puede producir una combustión para producir energía mecánica, que al final esto será en movimiento y me dará la energía eléctrica. En este caso, para la planta de Hermosillo, ellos pueden generar hasta 825 kilowatts con la cantidad de lodos que se les producen, ¿no? En promedio. Y esto tiene que ver con el tratamiento de lodos, cómo se pueden de manera natural hacer un tratamiento. Si nosotros tenemos la generación en casa, vean ahí que está un excusado. ¿Sí? Si pasáramos esto por un sistema de decantación, aquí ya pudiéramos juntar ciertos lodos, poner un sistema de filtración anaeróbico, o sea, de bacterias que no necesiten oxígeno, y yo puedo agregar un sistema de filtración ya al final expuesto al oxígeno para que ya me elimine todo lo que no pude acá atrás. O sea, acá atrás yo eliminé lo que hubiera de grasas, jabones, pero si algo pasó todavía, lo trato aquí y puedo tener una cantidad de aguas tratadas. Obviamente que esto tiene que tener un control, no es nada más de que yo puedo echar todas las aguas, o sea, si yo estoy utilizando muchos jabones o estoy pretendiendo echar grasas a mi sistema de drenaje, ya esta pequeña planta que yo pudiera poner en mi casa, pues ya no me va a funcionar. Es la misma, tengo que tener cuidado con lo que voy a suministrar. Pero aquí les estoy mostrando que todos pudiéramos tener una pequeña planta de tratamientos de agua residual. Y aquí saldrían, precisamente, no saldrían aguas completamente limpias porque falta una última desinfección, pero la mandamos al subsuelo
A través de la filtración con el poro del suelo, se van a ir muriendo estas bacterias y termina siendo que esas aguas grises que yo mando, pues ya con el sistema natural, suelo, ya no van a contaminarme el agua que hay en el subsuelo y ya tengo de nueva cuenta suministrando agua a la naturaleza. También la pregunta aquí sería, ¿también puedo hacer eso? Sí, también puedo hacer eso. Beneficios. Tratar las aguas residuales, disminuye riesgos sanitarios, disminuyes contaminación de aire, olores, regresas el agua al manto acuífero, puedes recuperar espacios verdes, tanto con el abono como con esta agua que tienes ya limpia. Y pues puedes tener agua tratada que no es a un alto costo. ¿Sí? ¿Qué sigue, muchachos? Entonces, nada más para repetirles, ya para terminar eh, lo que estamos viendo el día de hoy. Como les decía hace un ratito, ustedes van a tener en el resto de la semana, van a tener lectura, van a observar la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guadalajara y se les abre para trabajar de hoy hasta la semana próxima. A partir de hoy, pero le cierra en realidad cuando tienes la segunda doble hora, que es cuando lo usaríamos para prácticas, que es para realizar un reporte. O sea, ustedes van a observar, van a investigar, van a leer, van a tratar de meterse a lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales y van a contestar este reporte. O sea, van a realizar un reporte de una planta de tratamiento de aguas residuales. Ujú. O se van a observar la problemática eh, que entra y que tienes que resolver con un sistema de tratamiento de agua residual. ¿Alguna pregunta? Están muy dormidos. No crean que no me di cuenta que llegaron tarde, la mayoría. Y me di cuenta. Entonces, les voy a pedir que me firmen. Ya se la saben, ya saben la dinámica para firmar. Y hemos terminado. Voy a ponerles el video de clase igual para repaso. La gran mayoría de ustedes tiene que verlo porque entraron a la mitad o si no es que ya más tarde. Y sin más, muchachos, llegamos al final de la clase del día de hoy.